Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del miércoles 11 de octubre y arranca, por supuesto, con la mirada puesta, sin lugar a dudas, en lo que sigue siendo el gran punto de atención y el foco de vigilancia de los mercados, de la geopolítica, cuando esas tensiones, esa guerra en Oriente Medio cumple y entra en su quinto día. Por supuesto, en ese contexto, nosotros seguimos muy de cerca lo que está pasando en los mercados, unos mercados que entre sus protagonistas está sin lugar a dudas lo que está pasando en el mercado de bonos. Estamos viendo cómo el bono sube y los rendimientos están retrocediendo. Hemos visto a Treasury a 10 años en el 4,64%. Y hasta ahora, eso sí, mirando a la deuda europea, el Bund, el de referencia, el bono alemán, escala hasta el 2,78%. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que a la hora de analizar lo que está pasando en los mercados, vemos cómo se está llegando ese movimiento en el mercado de bonos en lo que ha sido las primeras reacciones al conflicto entre Israel y el movimiento terrorista de Palestina en el mercado de bonos estadounidense, que recordemos el lunes estaba cerrado por festivo. También importante, lo que hemos estado viendo ha sido el movimiento del precio del petróleo, donde también habíamos visto esos últimos movimientos que han retrocedido tras el repunte de la sesión anterior, proporcionando un cierto alivio a los inversores. Hay que señalar que en ese contexto, por supuesto, lo que hemos visto es como el mercado de renta variable, las acciones se han visto impulsados por lo que ha sido una relajación de las tensiones en el mercado, en esos rendimientos de los bonos, mientras en Wall Street sigue la preocupación creciente por esos tipos de interés y se sigue vigilando lo que dicen los distintos miembros de la FED, que siguen enfriando la expectativa de tipos por el trabajo que se está realizando por el propio mercado en ese espacio de los bonos. Con todo esto, por supuesto, los inversores siguen mirando y analizando los riesgos geopolíticos causados por la guerra en Oriente Medio y cotizando los datos macroeconómicos que toman el pulso de la economía. Llegamos de ese dato de empleo del pasado viernes de Estados Unidos, que arroja fortaleza del mercado laboral, y esta semana el protagonismo llega por parte del dato de IPC y esta noche también por esas minutas, esas actas de la Reserva Federal. Y por supuesto, en la crónica de la mañana, importante lo que está pasando, lo estamos diciendo, en Oriente Medio. Israel promete intensificar su respuesta al grupo terrorista palestino con una ofensiva terrestre, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado su compromiso de apoyo a Israel y ha emitido una advertencia a cualquiera que pudiera buscar sacar provecho a la situación. Israel además ha señalado que docenas de aviones de combate han atacado más de 200 objetivos durante la noche de este miércoles en un barrio de la ciudad de Gaza, que según ha señalado habría sido utilizado por el movimiento de resistencia islámica, ese grupo terrorista palestino, para lanzar su ola de ataques sin precedentes. Nueva noche de ataques, por tanto, mientras continúa el asedio de Gaza. Por otra parte, crece el temor a que el conflicto se extienda y, según fuentes de Reuters, en la frontera norte de Israel se ha disparado una andanada de cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel, lo que ha provocado a cambio bombardeos israelíes. Más proyectiles lanzados desde territorio sirio que han caído en zonas abiertas de Israel, lo que, como decimos, ha generado aún más temores de que la violencia pueda conducir a una guerra más amplia. Según los responsables militares citados por Reuters de Israel, aún no saben si los cohetes fueron disparados por las Fuerzas Armadas sirias o por alguna de las muchas milicias iraníes que existen y son bienvenidos por el régimen sirio o por Hezbollah, incluso en un momento en el que, por cierto, también, según lo que estamos leyendo en las últimas horas, lo que sí ha señalado Hezbollah es que están atacando tanques israelíes con misiles.
Y como decimos, pendientes de lo que está pasando en esta zona, pendientes del asedio de Gaza en medio de la preocupación internacional. Estados Unidos, Israel y Egipto están discutiendo un posible corredor humanitario a Gaza. Según ha señalado la Casa Blanca, Washington trabaja para conseguir la apertura de un paso seguro para los civiles de esta franja de Gaza, mientras Israel está atacando el enclave 5 días después de que los terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica palestino lanzasen el ataque. El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan ha asegurado que están centrados en esta cuestión y que se están realizando consultas. Decía además que los detalles son lo que se están discutiendo entre todas las agencias que intervienen. Eso sí, al ser preguntado por las víctimas civiles en Gaza, Sullivan ha señalado que Estados Unidos no ataca deliberadamente a civiles y sus operaciones militares apuntadas se llevan a cabo de conformidad con el Estado de Derecho y el derecho de la guerra. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que al menos 900 palestinos han muerto y hasta 4.600 han resultado heridos en ataques aéreos israelíes contra el enclave, bloqueado desde el sábado, y es, sin lugar a dudas, uno de los datos que a esta hora están trascendiendo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado la importancia de respetar las leyes de la guerra mientras Israel responde al devastador ataque terrorista del Movimiento de Resistencia Islámica contra cientos de civiles. Biden ha trasladado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que la respuesta de Washington va a ser rápida, decisiva y abrumadora, decía, si el pueblo estadounidense enfrenta un terrorismo del tipo que Israel ha sufrido en los últimos días. Biden ha descrito los ataques intencionales de los terroristas islamistas de Palestina contra los civiles como maldad pura y dura. Pese a ello, Biden ha señalado que las democracias son más fuertes y seguras cuando actúan de acuerdo al Estado de Derecho. En su discurso televisado ha señalado que los terroristas atacan deliberadamente a los civiles y los matan, mientras que desde la democracia ellos respetan las leyes de la guerra. Hay que señalar como más de 1000 israelíes han muerto en el ataque lanzado contra las ciudades fronterizas con la franja de Gaza, y al menos 830 palestinos han muerto a causa de los ataques de represalia de Israel. Recordemos que desde este lunes Israel ha ordenado el asedio completo de Gaza, que corta la electricidad, los alimentos y el combustible en el poblado. Y la Casa Blanca acaba de decir en las últimas horas que Irán es cómplice de los ataques a Israel, aunque no cuentan con pruebas. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, ha dicho a la prensa que Irán es cómplice del ataque de los terroristas islamistas a Israel, pero que no tienen pruebas que vinculen a Teherán con la violencia que se desataba el sábado y a lo largo del fin de semana. Sullivan reitera que han dicho desde el principio que Irán es cómplice en el sentido más amplio porque ha proporcionado la mayor parte de la financiación para el ala militar de los terroristas palestinos, les ha dado entrenamiento y ha proporcionado capacidades como apoyo y ha tenido así compromiso y contacto con el movimiento de resistencia islámica palestino durante años. Y todo eso, dice, ha contribuido al devastador ataque y al actual contexto de guerra en Oriente Medio. Dice que ahora la cuestión gira en si Irán sabía de este ataque de antemano o si ayudó a planificarlo, dirigirlo hasta el momento en que se ha llegado y que de momento no tienen confirmación. Y en medio de las tensiones, cuando el escenario internacional se prepara para lo que puede ser ese inminente ataque por tierra de Israel en la franja de Gaza, y en medio de la reclamación internacional y de Naciones Unidas porque se abra un paso humanitario que traslade con alimentos y agua a los civiles palestinos. Importante el posicionamiento que sigue teniendo Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha puesto rumbo a esta zona. El jefe de la diplomacia estadounidense viaja a Israel y a Jordania desde este día 11 al 13 de octubre, donde se va a reunir con los altos funcionarios del Departamento del Estado en un contexto en el que Estados Unidos ha reiterado su compromiso de apoyo a Israel al tiempo que defiende el derecho internacional y las leyes de la guerra.
Importante el análisis, sobre todo desde la perspectiva económica y las repercusiones que pueda tener el escenario de guerra en Oriente Medio. Neel Kashkari, de la Reserva Federal, ha señalado que si el conflicto de Israel se hace suficientemente grande, podría tener implicaciones en la economía estadounidense. Dice, de hecho, que cuantos más acontecimientos geopolíticos y más tensiones se incrementen en la radiografía, tienen y suponen implicaciones inciertas para la economía. En otro ámbito de cuestiones, Kashkari además ha señalado cómo el nivel de exceso de ahorro de los consumidores sigue siendo un signo de interrogación y asegura que siguen analizando lo que está siendo el estado de salud de la economía norteamericana y lo que va a ser la política monetaria de la Reserva Federal. Sin lugar a dudas, esas declaraciones de Kashkari, con el temor a lo que pueden ser las implicaciones de la guerra en Oriente Medio de la economía estadounidense, es uno de los grandes asuntos que se cuela a la hora de mirar la trascendencia que pueda tener más allá del drama humano en lo económico y en lo monetario. Y mientras sigue la escalada de violencia en Oriente Medio, por lo tanto, esas tensiones ponen en evidencia los problemas del mercado, que pone el enfoque ahora sobre los 43.000 millones de dólares de exposición a Israel que están en liza. Javier Luengo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Buenos días. El conflicto entre Israel y Hamás, esta escalada de violencia, ha centrado la atención de miles de millones de dólares en activos de fondos vinculados al mercado de Tel Aviv. Estamos viendo que la situación poco a poco en la renta variable, incluso en la fija, no es ni mucho menos de pánico. Es más, las bolsas europeas a cierre de la sesión de ayer se dispararon con valoraciones que llegaron a registrar el mejor día para la renta variable del viejo continente de los últimos 11 meses. El caso es que no es una tensión vivida como en conflictos más cercanos, estamos hablando de pandemia, de la guerra de Ucrania, pero lo que toca es estudiar el momento. Los administradores de fondos están intentando medir el coste de las empresas que operan en Israel para conocer si la escalada de violencia va a afectar o no a sus valoraciones de mercado a las futuras cuentas trimestrales. Al menos son 43.000 millones de dólares los que están invertidos en acciones o en bonos israelíes a través de fondos pasivos o de gestión activa. Y aquí, ojo, porque solo estamos teniendo en cuenta los que tienen al menos una exposición del 70% como mínimo concentrada en el mercado israelí. Estamos hablando de un fondo cotizando en Estados Unidos como el iShares MSCI Israel ETF, o del que trata de recuperarse del desplome de las últimas horas del ARK Invest Innovative Technology. Las acciones retroceden justo después de que el shekel, la divisa, haya tenido que ser sostenida e intervenida por el Banco de Israel, y después de que los bonos locales hayan registrado un pequeño terremoto repentino tras los ataques de Hamás de las últimas horas. Los activos locales, que hasta ahora eran refugio en la región de Oriente Medio, ya han venido advirtiendo de ciertas disrupciones con la tensión en Israel, sobre todo por las inmiscusiones del gobierno de Benjamin Netanyahu en el Poder Judicial, y después de las protestas masivas en respuesta que perturbaron ciertamente a los mercados. El caso es que la agitación de mercado ha provocado que durante los primeros días de la semana se haya vivido el peor terremoto, la mayor salida de dinero de los últimos años en un fondo de BlackRock de exposición de 132 millones de dólares. El peor día desde marzo de 2020 fue ayer. El ARK, el ETF Banek Israel, se han llegado a desplomar más de un 40%. Hay más de 100 empresas, un centenar de empresas domiciliadas en Israel que cotizan en las bolsas americanas, las mayores ligadas a ciberseguridad, a tecnología, y son las que preocupan a día de hoy, aunque el foco está puesto en Irán. Si se mete en el conflicto, Estados Unidos también escalará, y ahí es donde dicen los expertos, los 43.000 millones de exposición al mercado israelí pueden estar verdaderamente en peligro. Gracias, Javier. Y nosotros continuamos pendientes a esta hora de lo que está pasando en los mercados, en un momento en el que además seguimos de cerca, sobre todo lo que está pasando en el mercado energético, y todo esto cuando estamos pendientes y el mercado teme la falta de suministro como el efecto de las huelgas. Los precios del gas en Europa están manteniendo una escalada de los precios en las últimas jornadas. A esta hora, de hecho, los futuros
del mes de noviembre se disparan un 12% en medio de lo que están siendo las interrupciones parciales de la producción y los nuevos riesgos de huelgas, lo que ha reavivado los temores sobre el suministro. Entre las últimas noticias que han golpeado a ese TTF, esos precios de referencia en Europa, está lo que llega del gasoducto submarino del Baltic Connector, situado entre Estonia y Finlandia, que ha quedado temporalmente fuera de servicio debido a una sospecha de fuga. El operador Gasgrid Finland no ha dado ninguna razón que explique la fuga y ha indicado que están investigando el incidente junto con Elering, el operador de Estonia. Si la caída de presión detectada se debe a una fuga que ha causado daños en la tubería, los trabajos de reparación podrían tardar algunos meses. Entre tanto, el presidente de Finlandia ha avanzado que los daños causados tanto en el gasoducto como en el cable de comunicación son el resultado de la actividad externa. Acusaciones, por tanto, que giran en torno a esas tensiones en el mercado del gas y que ve cómo a esta hora se disparan los precios más de un 2%. Entre tanto, y mirando al mercado, las conversaciones para detener lo que sería la reanudación de las huelgas en las dos instalaciones de gas natural licuado de Chevron en Australia están avanzando este miércoles, pero de momento no han llegado a un acuerdo que ponga fin a los meses de conflictos laborales en los principales sitios de exportación. Y más cosas esta mañana con las declaraciones que han puesto sobre la mesa distintos miembros de la Reserva Federal. Entre ellos el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, que se ha sumado al tono dovish de algunos de sus colegas de los últimos días y apunta que la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal podría haber finalizado. En la convención anual de Asociación de Banqueros Estadounidenses se ha mostrado convencido de que la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2%. De hecho, no cree que se necesiten subir más los tipos. No obstante, ha matizado y lanzado una advertencia que un cambio inesperado en las perspectivas económicas podría obligar a las autoridades monetarias a subir los tipos, pero que no es lo que esperan en estos momentos. Y por supuesto en la crónica de la mañana tenemos que hacernos eco de una de las noticias que llegan por parte de uno de los protagonistas de la bolsa española, un nombre propio como es el de ACS, protagonista del día ACS porque la compañía que preside Florentino Pérez emerge como la mejor empresa española para trabajar y la número 277 del mundo. Así se desprende del ranking elaborado por la revista Forbes, que incluye un total de 700 compañías. Repsol y BBVA también se cuelan en el podium de las españolas, mientras que a nivel internacional ocupan los puestos 327 y 342 respectivamente. A nivel mundial, Samsung Electronics y Microsoft encabezan la tabla por segundo año consecutivo después de Alphabet, Apple y Ferrari, que completan el top 5. Para elaborar este ranking de Forbes, conocido como World's Best Employers, se han encuestado a más de 170.000 empleados de multinacionales a los que se les ha preguntado sobre diversos temas que abarcaban desde las opciones de teletrabajo que ofrecen sus respectivos empleadores hasta las facilidades para conciliar la vida personal y laboral. Y antes de hacer una pequeña pausa tenemos que hacernos eco a esta hora de una noticia de última hora que nos hace poner la mirada en el escenario internacional, en las tensiones geopolíticas, porque el Estado Mayor Conjunto surcoreano acaba de lanzar una advertencia. Corea del Sur advierte de que Corea del Norte, su vecino del norte, podría preparar un ataque terrorista sorpresa al estilo que ha lanzado el movimiento de resistencia islámico palestino, ese ataque del sábado que lanzaba terrorista contra Israel y que ha desatado la guerra en Oriente Medio. El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha alertado en las últimas horas que el régimen de Pyongyang podría preparar un ataque sorpresa. Dice el jefe de operaciones del Estado Mayor, Kang Shin-chul, que ha entregado un informe al Comité de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional que se titula Lecciones aprendidas de la guerra entre Israel y el movimiento de resistencia islámico palestino. En el texto se detalla que Pyongyang podría aprovechar los pasos dados
por esos terroristas en Oriente Medio para cometer su propia incursión en territorio surcoreano, aprovechando las vulnerabilidades, dicen los sistemas de defensa surcoreanos, para lanzar un ataque sorpresa. En este sentido, el texto alega que Corea del Norte podría ocupar la zona fronteriza, así como asegurar rehenes para escalar las tensiones e inducir así a negociaciones con Seúl, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap. Hay que decir que previamente Corea del Norte ha acusado a Israel de intensificar el conflicto con el movimiento de resistencia islámico en un artículo publicado por el diario oficial del Partido Único del régimen de Pyongyang, que también reitera la importancia de la solución de los dos estados. Y con esta noticia de última hora hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.